Bienvenidos al podcast TECOP 503 de Noticias El Salvador. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TECOP 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Jueves 15 de enero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa un panorama global que parece, un tablero de ajedrez, con partidas simultáneas en varios continentes. Hay una tensión que casi se puede tocar, ¿verdad? Totalmente. Los documentos que hemos estado analizando nos dibujan una serie de crisis que se conectan de formas a veces inesperadas, desde el Ártico hasta América Latina y, claro, pasando por Oriente Medio. El objetivo de hoy es meternos de lleno para entender qué fuerzas están moviendo las piezas en este momento. Sí, y lo que es realmente revelador es que si levantas el capó de estos conflictos diplomáticos y de estas crisis sociales, lo que encuentras casi siempre es un motor económico. Siempre. El control de recursos que son cada vez más estratégicos, la batalla por las futuras rutas comerciales o incluso las políticas fiscales más internas. Es que todo está interconectado. Hoy vamos a analizar no solo los titulares, sino sobre todo el dinero y el poder que fluyen por debajo de ellos. Pues empecemos por el epicentro de gran parte de esa tensión, que es la política exterior de Estados Unidos, y que nos lleva a un lugar sorprendente, Groenlandia. La cumbre en Washington ha sido, por lo que revelan los informes, de una tensión diplomática extrema. La postura del presidente Trump es de una contundencia total. Considera la anexión de Groenlandia una cuestión de seguridad nacional para frenar a Rusia y China. Y lo ha hecho con un desdén hacia sus aliados que es casi tan importante como la propia propuesta. Según las crónicas, llegó a decir que lo único que Dinamarca podría enviar para defender el continente es, y esto es literal, un nuevo trineo de perros. Es un lenguaje que envenena las relaciones diplomáticas a un nivel muy profundo, más allá de la anécdota. Desde luego. Y claro, la respuesta europea ha sido inmediata y coordinada. Dinamarca, apoyada por Alemania, Francia, Suecia y Noruega, ha anunciado el envío de efectivos para explorar una cooperación en seguridad. Estás escuchando TECOP 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción, pero dejando muy claro que la anexión está fuera de toda discusión. Una línea roja. Totalmente. De hecho, la advertencia del ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, es casi un ultimátum. La cito textualmente. Si Estados Unidos anexiona Groenlandia, será el fin de la OTAN. ¿Hasta qué punto es una amenaza real? Yo creo que es totalmente real. Pero es que lo que subyace aquí, más allá de la seguridad, es una batalla económica a largo plazo. Ajá. A ver, controlar Groenlandia no es solo poner una bandera. Significa dominar las futuras rutas marítimas del Ártico, que el deshielo está convirtiendo en el canal de Suez del siglo XXI. Una nueva frontera comercial, claro. De un valor incalculable. Y eso sin contar los recursos minerales y de hidrocarburos que yacen bajo el hielo. Así que aunque el argumento sea militar, la verdadera motivación es asegurar la hegemonía económica de Estados Unidos en la próxima gran frontera global. Es una jugada a muy largo plazo. Y de esa tensión en el hielo nos vamos a otra de altísimo voltaje en el Caribe. La situación en Venezuela en esta era post-Maduro sigue siendo un polvorín. Sí. La presión de Estados Unidos no ha disminuido en absoluto. En las últimas semanas se han incautado hasta 6 petroleros vinculados a Venezuela. El más reciente, el buque Verónica, fue abordado directamente por la Guardia Costera estadounidense. Esto es mucho más que una simple sanción. Es una forma de asfixia económica en tiempo real. Exacto. No se trata solo de bloquear el comercio, sino de interceptar físicamente el flujo de caja del país en alta mar. Es una demostración de fuerza y control sobre las arterias vitales de la economía venezolana. Y esa presión en el mar se refleja en la política en Washington. Me parece increíble que con toda la polémica, la votación en el Senado para limitar la autoridad militar de Trump contra Venezuela acabase en un empate a 50. 50-50. Tuvo que deshacerlo el vicepresidente, J.D. Vance, dejando la puerta abierta a futuras acciones.
¿qué nos dice eso sobre la división interna en Estados Unidos? Nos dice que la política de mano dura contra Venezuela tiene un respaldo, bueno, si no bipartidista, al menos muy profundo. O que nadie quiere ser visto como blando, ¿sabes? Pero aquí es donde la estrategia da un giro fascinante. A ver. A pesar de esta presión militar y política, Washington y Caracas han cerrado un acuerdo para la venta de petróleo por $2.000 millones. Ya se han realizado ventas por 500 millones. Espera, a primera vista parece una contradicción total. ¿Cómo encaja un acuerdo comercial en medio de toda esta hostilidad? Aquí está la clave. El dinero no toca a Venezuela. ¿Cómo? Los ingresos se depositan en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos, con la cuenta principal en Qatar. Es una forma de sanción del siglo XXI. Ya no se trata de embargar, sino de redirigir el flujo de caja. En la práctica, Estados Unidos está permitiendo que el petróleo venezolano se venda, pero gestionando directamente los ingresos. O sea, un control financiero absoluto. Es un nivel de control sobre la economía de otro país que hubiese sido impensable hace unas décadas. Garantiza que el dinero se use para fines que Washington aprueba y evita cualquier riesgo. Es un protectorado económico de facto. Y esa idea de ejercer control nos lleva a Irán, que vive en una dualidad sorprendente. Por un lado, una represión interna brutal. El país lleva una semana con un apagón global de Internet para aplastar unas protestas masivas. La narrativa oficial es que agentes extranjeros pagaron a los manifestantes para que cometieran asesinatos y que incluso distribuyeron drogas para avivar la violencia. Una narrativa, claro, imposible de verificar con el país a oscuras informativamente. Lo interesante desde el punto de vista económico es el coste de una medida así. Tiene que ser altísimo. Un apagón de Internet de una semana es devastador. Paraliza la banca, el comercio electrónico, las transferencias, la logística. Es un autogol económico gigantesco, que solo se justifica si el miedo a la inestabilidad interna es aún mayor. Claro. Y sobre la acusación de los pagos, sea cierta o no, nos muestra cómo los flujos financieros, reales o supuestos, se han convertido en un arma potentísima en la guerra de la información para deslegitimar cualquier protesta. Exacto, se convierte la disidencia en terrorismo a sueldo. Pero en contraste con esa dureza interna, los canales diplomáticos parecen sorprendentemente abiertos. Sí, eso es lo más llamativo. El enviado iraní en Pakistán ha afirmado que Trump envió un mensaje a través de Islamabad asegurando que no busca una guerra. Y al mismo tiempo, Arabia Saudita, Omán y Qatar están presionando a Washington para que no escale la situación por miedo a que una chispa incendie toda la región. Es la paradoja del Golfo. Nadie quiere la guerra porque todos saben que el primer misil que se lance podría paralizar el estrecho de Hormuz. Y adiós a la economía mundial. Exacto, dispararía el precio del petróleo a niveles catastróficos. Hay demasiados intereses económicos en juego como para arriesgarse un conflicto abierto. Por eso vemos esa doble partida, máxima presión interna y represión, pero con canales diplomáticos abiertos para evitar que la situación se salga de control. Y esa idea de controlar la narrativa y las tensiones internas nos sirve de puente para saltar de nuevo a Estados Unidos, donde la situación en algunas ciudades es explosiva. En Minneapolis el ambiente es de máxima tensión. Hace una semana, un agente del ICE, que es la policía migratoria de Estados Unidos, mató a tiros a una mujer. Y esta misma semana, agentes federales han baleado a un ciudadano venezolano, lo que ha vuelto a encender las protestas. Y la situación ha escalado tanto que Trump ha amenazado con invocar la ley de insurrección. Que le permitiría desplegar al ejército. Exacto, desplegar al ejército en las calles de una ciudad estadounidense para, en sus palabras, poner fin a las protestas. Económicamente, la sola amenaza de una respuesta así ya tiene un impacto. Me imagino. Genera una desconfianza brutal para la inversión y la actividad comercial. Nadie abre un negocio o planifica una convención en una ciudad que podría amanecer con tanques en las calles, ¿sabes? Desde luego. Y todo esto se enmarca en una política migratoria que se endurece por momentos. Se acaba de anunciar la suspensión de la emisión de visados para ciudadanos de 75 países, incluyendo Guatemala y Nicaragua. Una medida drástica y de duración indefinida. Las consecuencias económicas de una suspensión tan masiva son enormes. Afecta directamente al turismo, que es una industria vital, pero también a la captación de talento en sectores como la tecnología o la investigación. Y a las relaciones comerciales, claro. Por supuesto, daña las relaciones con esos 75 países. Es una medida que, buscando un objetivo de seguridad interna, genera un perjuicio económico externo e interno muy considerable. Y como apunte curioso de cómo la ideología busca traducirse en política fiscal,
En Florida, un candidato a gobernador ha propuesto un impuesto al pecado del 50% sobre las ganancias de las creadoras de contenido en plataformas como OnlyFans. Un ejemplo muy gráfico, sí. Dejamos Norteamérica para analizar un fenómeno muy interesante en Centroamérica: el modelo de seguridad de El Salvador. El presidente Bukele ha sido muy explícito en su doctrina. El Estado debe tener el único monopolio de la violencia. Pero lo llamativo es que este modelo ya no se queda en sus fronteras. No, en absoluto. Se está convirtiendo en un producto de exportación. ¿A qué te refieres? Bukele ha participado personalmente en la colocación de la primera piedra de una mega cárcel en Costa Rica, un proyecto que es una réplica casi exacta del CECOT, su centro penitenciario de máxima seguridad. Se está vendiendo como una solución regional. Exacto, y la prensa regional se hace eco con editoriales que llaman a una lucha coordinada contra el narcotráfico, posicionando a El Salvador como el líder de facto en esta materia. Pero, ¿es este modelo económicamente sostenible para otros países que tienen una tradición y una estructura fiscal muy diferentes como Costa Rica? Esa es la pregunta del millón. Y si miramos los propios datos de El Salvador, vemos una historia con dos caras. A ver. Por un lado, las cifras macroeconómicas parecen darle la razón al gobierno. El Banco Mundial prevé un crecimiento del 3% para 2026 y la carga portuaria creció un 9,5% en 2025. Hay una sensación de dinamismo. Ajá. Sin embargo, por otro lado, se acaban de aprobar medidas de un coste fiscal elevadísimo como un bono salarial para todos los empleados públicos que equivale a una quincena extra. Y eso, imagino, genera un agujero importante en las cuentas públicas. Un agujero que hay que tapar. La gran pregunta es cómo se equilibra la balanza. ¿De dónde sale el dinero para financiar estas políticas de estímulo y el enorme gasto en seguridad? ¿Es sostenible a largo plazo o se está hipotecando el futuro del país a cambio de seguridad y popularidad en el presente? Están escuchando TechUp 503. Les recordamos que pueden colaborar con este proyecto a través de PayPal. Los enlaces para hacerlo se encuentran en la descripción del episodio. Ese es el debate económico de fondo. Un debate crucial, sin duda. Y hablando de grandes tensiones económicas, vamos a nuestro último bloque, centrado en un acuerdo que está a punto de firmarse y que puede reconfigurar el comercio mundial. El pacto entre la Unión Europea y Mercosur. Se va a crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta. Sin embargo, el anuncio ya ha desatado un conflicto enorme. Sobre todo en el campo europeo. Los agricultores, especialmente en países como Grecia, ya están bloqueando fronteras con sus tractores. El temor es muy directo, ¿verdad? Temen no poder competir con la llegada masiva de productos latinoamericanos como la carne, la soja, la miel, Claro. que entrarían a Europa con aranceles muy bajos o directamente sin ellos. Es la tensión clásica de la globalización, magnificada a una escala gigantesca. Para un economista en Bruselas, en una hoja de cálculo, el acuerdo tiene todo el sentido. Pero si te pones en la piel de un ganadero en Francia o un agricultor en Grecia, La realidad es otra. completamente distinta. Para ellos, este pacto es un caballo de Troya que amenaza con destruir su modo de vida. No obstante, para otros sectores europeos es una oportunidad de oro. ¿A quién beneficia principalmente en Europa? A la gran industria, el sector del automóvil, el químico, el farmacéutico, se van a ahorrar miles de millones en aranceles que en los países de Mercosur llegaban a ser del 35%. O sea que hay ganadores y perdedores muy claros. Clarísimos. Y el gran desafío, que es más político que económico, es cómo gestionar la tensión social que inevitablemente provoca esta dualidad. Y esa presión económica la vemos en toda la región. Un apunte rápido sobre Bolivia. El gobierno acaba de declarar la emergencia energética y social, liberalizando la importación de combustibles para frenar una inflación desbocada. Es otra cara de la misma moneda. O sea que si intentamos unir todas las piezas que hemos analizado hoy, emerge el retrato de un mundo en 2026 marcado, por un lado, por una política exterior de Estados Unidos extremadamente asertiva. Ese que no duda en desafiar a sus aliados históricos. Por otro, vemos tensiones sociales internas muy fuertes. Y todo ello con una economía global que se está reconfigurando a través de estos pactos gigantescos y una lucha sin cuartel por los recursos. Exacto. El hilo conductor que une Groenlandia, Venezuela, El Salvador y el acuerdo UE-Mercosur es la lucha por el control. El control. Es el control de los recursos y las rutas del futuro, como en el Ártico. Es el control financiero, como vemos en la gestión del petróleo venezolano.
Es el control de la seguridad y de la narrativa, como exporta El Salvador. Y es el control de los mercados, que es la batalla de fondo en el pacto con Mercosur. Ahí están los verdaderos motores. Y esto nos deja con una reflexión final. En casi todos los casos que hemos visto, los gobiernos justifican acciones muy drásticas en nombre de la seguridad nacional o la estabilidad económica. Esto nos lleva a una pregunta que creo que es fundamental. ¿En qué punto la búsqueda obsesiva de la seguridad empieza a generar más inestabilidad de la que pretende resolver, tanto dentro como fuera de las propias fronteras? Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.